Amartya Sen hizo una presentación muy aguda, diría, y este énfasis en estos dos circuitos que se separan, el material y el financializado, como lo llama ella, y también usó el concepto de finanzas extractivas. Nuestra segunda intervención, la de Sultana, hizo hincapié en la importancia de la mujer, the importance of women in this problem, y la cuestión de género como dimensión de la problemática del derecho humano al agua. El profesor Custodio nos habló del retraso en la relación entre las acciones y las consecuencias, planteó que la materialización del derecho del agua propone algunos desafíos importantes, y allí hizo alguna referencia más explícita en el marco del tema del panel respecto de la importancia del conocimiento científico. Dijo que el conocimiento es necesario, sigue siendo necesario, no para los propios científicos, sino para la toma de decisiones. Necesario, aunque no suficiente, aclaró, necesario para la toma de decisiones, o sea, para la formulación de políticas y para contribuir a realizar aquella materialización del derecho de la que se hablaba. Y finalmente, el invitado Singh, muy vinculado a su propia experiencia, a su liderazgo en esta gestión por comunidades locales del recurso agua y un esfuerzo comunitario conducido para concretar ese ejercicio del derecho al agua. Yo voy a proponer ahora, y ya tengo algunos nombres, varios nombres. Creo que lo que les quiero hablar un poco es el papel de la mujer como trabajadora del agua. Elegimos Ecuador, un país que tiene tres zonas muy diferenciadas, que es la de la costa, la de la sierra y la de la Amazonía. Y tomamos una muestra de 2.000 comunidades rurales entre 300 y 2.000 habitantes. De esas elegimos 90 para ir a visitar durante una semana, encuestar a la gente y ver cómo funcionaban los sistemas de agua y saneamiento rural. Y muy para sorpresa nuestra, no fue la tecnología que se utilizaba, ni el tipo de redes, ni el tipo de bombas, ni el tipo de recurso agua el factor principal. El factor principal en el éxito o en la sostenibilidad de estos sistemas era tener mayoría de mujeres en la dirección de la Junta de Agua o de la cooperativa de agua. Pero lo importante es que una vez que el sistema de agua está instalado, y antes de instalarlo, es darle participación a la mujer en las decisiones. Y eso es particularmente importante en la zona rural. Luego, estudios posteriores que hemos hecho demuestran que también en zonas periurbanas el rol de la mujer como trabajadora del agua, en especial en la parte de la dirección, es central. Y ahí se acabó. Y este encuentro sobre el agua a mí me parece que debe multiplicarse por dos razones y por dos vías. Una reflexión respecto a la información, y si uno aprende algo del señor Singh, el primer paso fue la información. El caso de Chile, una de las mayores reservas de agua del mundo, lo que no tenemos es información. Y para que haya información se requiere más Estado. Estados más grandes, más poderosos, más recursos, más fondos para la información. Y lo segundo, respecto a la educación, no solamente de los políticos, yo soy uno de ellos, es también reflexionar respecto de la educación informal, la que está fuera del aula, fuera de estas salas y en los medios de comunicación. Yo había leído sobre el señor Singh, no lo había escuchado. Entiendo que eso se está transmitiendo, pero creo que el desafío del agua es básicamente educativo y por tanto cultural. La cultura siempre es más grande que la educación y ese desafío cultural supone repetir y repetir estos debates. Simplemente felicitar al grupo y hacer un énfasis sobre el problema más ético que moral, puesto que de moral ya sabemos que estamos en un problema. Muchas gracias. 2 points to make. One, when you stop and only think about the right to water and access to water, you sometimes get derailed because everyone has access to water. That doesn't mean that it's clean, that doesn't mean that it's affordable, that doesn't mean that it's nearby, that doesn't mean that they don't have a lot of burdens.
but without water, you're dead in 3 days. Sorry to be so blunt. So people have water, and you need to move the discussion beyond just having access to water, but having access to clean water inside your home that is reliable, that meets your needs. More importantly, I think, is the importance of the distinction between water, the substance, the compound, and water services. I think water, the substance, H2O, is certainly a right. It almost transcends rights. It's inalienable in that regard because life doesn't exist without water. Para el efectivo cumplimiento del derecho humano al agua, tal cual manifestaba recién el colega, es de tal grado de complejidad que indudablemente requiere entender que el efectivo cumplimiento de este derecho necesita redefinir la educación y la ciencia como unas herramientas claves para sustentarlo. Y por el lado de la investigación y la ciencia, creo que es fundamental entender que la investigación necesita de la interdisciplinariedad para poder abordar las distintas problemáticas que se generan a partir de este derecho, pero que también se generan a partir de la crisis económica, social y ecológica que vive el mundo en su totalidad. Me parece que fundamentalmente pasa por aquí, por entender que la educación y la ciencia son dos herramientas claves para la sustentación de este derecho y por redefinirlas desde estas miradas un poco más amplias que son indispensables. The use of faith-based organizations, especially in rural areas, to help education, and that includes pastors, it includes different faiths, and Cardinal Turkson was there on the panel speaking about this too, and I believe the other idea that came up with this was that this is something that really doesn't have to have a lot of theological discussion, because it's an ecumenical practice in and of itself to have these faith-based organizations who are among the groups closest to the most rural and the poorest. Thank you. We work a lot serving people of the Himalayan mountains. And this area is peculiar in that there's a lot of water resources per capita, but access to water is very, very difficult. It's also an area where glaciers are melting. Later, I'd like to talk about that. But it's also an area, like I think everywhere, where the solutions found are very, very site-specific, right? So it's like local solutions are different. The ecology is different. The politics are different. The gender situations are different. So what we realized, we also have been working on drying up springs, which is perhaps a bigger problem in the region than glaciers for the number of mountain people. But with the springs, it's not a matter of one technology. It's actually a matter of going to village by village and working. So I just wanted to point out that I think in the implementation of water as a human right, we have a huge capacity deficit in the kind of education and knowledge that can bring us to the village like Rajendra Singh, that we really need people who can think about ecology, working with local people, the traditional knowledge. And it's very difficult to spread these solutions quickly unless we fill that capacity gap in our education system. Also in learning from local people and local women. Thank you. Thank you. Quizá el objetivo del ser humano en la creación es celebrar la creación, es cuidar la creación. Y en eso me queda la pregunta, conociendo los pueblos nativos, si su civilización no está más cerca a esa visión de la creación que la nuestra, que es destructiva. Entonces, está esa preocupación, ese conocimiento profundo, íntimo, y tan antiguo como el nuestro, pero en relación íntima con la naturaleza y protegiendo y cuidando la naturaleza. El segundo punto es la educación. La educación que nosotros llevamos a los pueblos indígenas, a los nativos, tiene que ser una educación que fortalece lo nuestro y niega el de ellos. Llevamos una visión nuestra del mundo sin considerar la de ellos y tenerla en cuenta. El tercer punto es que esta educación que llevamos muchas veces está en nuestras manos, en las manos de la Iglesia Católica con sus misioneros. ¿Cómo hacemos para que la encíclica llegue a todos los misioneros que están, por ejemplo, en Amazonas? ¿Cómo logramos que haya más respeto y más profundidad por esa visión diferente a la nuestra?
Yo no estoy culpando a nadie, estoy diciendo que nos hemos criado con una cultura y esa cultura no va muy bien con la naturaleza. Y los pueblos indígenas sí lo tienen. ¿Cómo podemos fortalecer ese conocimiento? Creo que también tenemos que problematizar el concepto de educación. Rayenda, Farhana, Dania, Marco, de alguna manera han orientado su exposición planteando que la educación es un proceso de empoderamiento. Bien, tenemos que cuestionarnos a qué sujetos estamos empoderando y de qué manera para generar qué cambios, que necesariamente son cambios políticos. Los problemas de base que tienen que ver con el agua no tienen que ver con la negación del derecho. Prácticamente nadie niega el derecho al agua porque es políticamente incorrecto, sino justamente la estructura económica, la estructura política que hace que la avaricia y el comercio nieguen con los hechos lo que no niegan con la escritura. Como en realidad hay miles que enseñan sobre algo que no tiene color, sobre algo que no tiene olor y sobre algo que no tiene sabor. Y que en realidad esa estructura que enseña es parte de una estructura propia de la modernidad, que propone un entramado de valores, que en su afán de mitologizar, como diría Weber, construyó una forma de ver el hombre, el objeto, el señorío y hasta el propio Dios. Por eso vale la pena preguntarse, en estos 30 segundos que me quedan, si en realidad lo que habría que cuestionarse sobre la educación y lo que habría que cuestionarse sobre las propias políticas que ocupan en la tarde, si el entramado moderno, el entramado valórico que proponen las instituciones de la modernidad terminan movilizando y generando las acciones que realmente pretendemos. Gracias. Tenemos que colaborar si lo que queremos hacer es implementar este principio del derecho humano. Y sin embargo, todos los comentarios que ha habido del sector privado han sido negativos, como si el sector privado no tuviera ninguna contribución, y no es así. El sector privado no se opone, es decir, no es contrario al abastecimiento de agua limpia, al contrario, puede añadir mucha eficiencia en muchos casos. Y hubo muchos comentarios del sector privado como si el sector privado abusara de los países. Hay Estado y hay gobierno. Y sería muy difícil que un sector privado, una compañía, agotara acuíferos en un país, y sería muy difícil que un sector privado en cualquier país, bueno, los países en donde hay Estado, actuara de forma unilateral. Entonces, tal vez, lo menciono nuevamente, tal vez debemos abrirnos un poco más a la realidad y ver que también el sector privado ha tenido enormes contribuciones. Gracias.